Hola, muy buenos días. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, llamado Sentémonos a hablar sobre el proceso constituyente, una instancia que busca fomentar la participación y aportar con ideas a este debate que es sumamente profundo e importante. Es una gran oportunidad para fortalecer la paz social, la democracia y la institucionalidad. Y sobre esas bases, implementar las iniciativas que permitan responder efectivamente a las necesidades de nuestro país. Es así como la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, organiza esta actividad que une a la academia con los convencionales constituyentes y en definitiva con la ciudadanía. Saludamos a todos quienes nos van a ver desde las redes sociales de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, y queremos invitar a que nos haga un saludo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, don Fernando Vázquez. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan hoy día, ¿ya? También especialmente a nuestros invitados, ¿ya? Un especial cariño a la Universidad Austral, Claudio Fuentes de la Universidad Austral, a la Universidad de San Sebastián, que nos está acompañando hoy día con Luis Palacios, a Felipe Mena, ya convencional constituyente de nuestro distrito, que nos está acompañando acá desde el estudio. También agradecer a ti, Carlos, la presencia, a cada uno de los socios, a cada una de las personas que nos están viendo hoy día en directo, a cada una de las personas que nos van a ver en las distintas retransmisiones que vamos a tener en las próximas semanas. Esta es una instancia histórica. La gente de nuestra generación no había tenido la posibilidad de participar en un proceso de redacción de la nueva Constitución, ¿ya? Hoy día hay un grupo de personas que hemos designado por medio del voto popular para que redacten este texto, pero es importante participar, ¿ya? Es importante que se escuche la voz de todos nosotros como personas, como ciudadanos de este país, pero también como gremios, como empresarios, ¿ya? Tenemos que estar todos hoy día conversando y que nuestras ideas puedan confluir en un texto, ¿ya? Que va a marcar los designios de nuestro país en los próximos 20, 40 o 50 años, ya tal vez más. Entonces, por lo tanto, generar instancias de participación, de conversación y de diálogo es algo fundamental para la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Hay distintas iniciativas, distintas formas de participar. La semana pasada estuvimos en un cabildo en esta misma sala con algunos socios, ¿ya? Hemos participado en algunas instancias invitados por la Universidad Austral, hemos conversado en distintas instancias también con los distintos constituyentes del distrito, ya cuando eran candidatos y después una vez que fueron electos. ¿Ya? Hemos estado incentivando las iniciativas populares de norma, ¿ya? Pero también el poder conversar, el poder escuchar a expertos, el poder debatir, es parte relevante de esta discusión. Así que los quiero invitar a poder escuchar atentamente. Después entiendo que hay un espacio para poder hacer algunas consultas y va a haber diálogo posteriormente con Felipe y los distintos expositores. Así que quiero invitarlo a que nos sigan en este espacio y que los que no pueden conectarse, ya vamos a poner a disposición también este seminario en nuestras redes sociales durante los próximos días. Así que muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, para comenzar esta actividad vamos a presentar dos exposiciones de dos académicos de dos prestigiosas universidades de nuestra ciudad, para luego abrir un conversatorio con Fernando, y también nos acompaña el convencional constituyente de la región de Los Ríos, Felipe Mena. Voy a presentar la primera exposición, que se llama ¿Qué se discute y propone sobre descentralización en la Convención Constitucional? Acuerdos y descensos en la Comisión de Forma de Estado, del académico de la Universidad Austral de Chile, Claudio Fuentes. Quiero destacar que Fuentes es director de la Escuela de Administración Pública e investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Además, es investigador del Observatorio Nueva Constitución. Es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Manchester, Inglaterra. En 2010 aprobó con distinción máxima el Magíster en Ciencia Política del Instituto en Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, además de otros estudios de posgrado. Durante su carrera académica ha realizado varias publicaciones y proyectos en materias de participación, además de asistir como expositor
a distintos seminarios a nivel local e internacional. Quiero darle la bienvenida a Claudio y que comience su exposición. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación de la Cámara Chilena de la Construcción C. Valdivia, a su presidente, Fernando Vázquez, acá al convencional constituyente don Felipe Mena, y también a mi colega Lucas Palazzo. También agradecer y celebrar esta instancia que nos abre la posibilidad de dialogar sobre nuestro presente y nuestro futuro como sociedad, y nosotros cordialmente siempre vamos a estar participando como Universidad Austral. Bueno, en este momento yo les voy a hablar sobre básicamente aspectos de descentralización en lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional, pero también haciendo como una cierta como descripción de trayectoria, ¿cierto? Cuando primero estaban avancemos por favor, cuando primero estaban en la fase de candidatura, y después algunos puntos, no abordar todos los puntos porque han habido bastantes audiencias, bastantes sesiones ya desde el mes de octubre-noviembre, así que vamos a ir puntualizando ciertos aspectos y destacando. Nuestra hoja de ruta de esta presentación tiene básicamente 4 ejes: los objetivos de la Comisión Forma Estado, que sirven para contextualizar y poner la pelota al piso sobre qué es lo que se espera que haga la Comisión Forma de Estado, la metodología del estudio, integrante y temática de la Comisión Forma de Estado, y algunos disensos, acuerdos e iniciativas. Adelante, por favor. La próxima lámina. El objetivo acá básicamente está lleno de información, los puse tal cual están, pero durante el proceso anterior a la conformación de la Comisión de Forma de Estado se definieron una serie de aspectos dentro de los cuales se definieron las comisiones, las temáticas y los objetivos de esta. La primera de ellas, como objetivo general de esta comisión, tiene que ver con generar y proponer normas constitucionales respecto a la forma de Estado y estructura organizacional del mismo, y viendo aspectos sobre el ordenamiento y funcionamiento territorial. Después, el segundo punto tiene que ver con la generación y propuesta de normas constitucionales respecto a autonomía territorial y local, es decir, la descentralización, que de manera están destacadas ahí. También en los objetivos específicos hay al menos 5, que tiene básicamente su finalidad de emitir informes, proponer el despliegue territorial. De hecho, esta semana están en semana territorial los y las convencionales, canalizar apoyo a alianzas técnicas. La Universidad Austral ha firmado un acuerdo con la mesa de la convención saliente durante el mes de diciembre, por ejemplo, favorecer la planificación y zonificación de la totalidad del territorio nacional y propiciar herramientas de democracia directa. Adelante, por favor. Acá la metodología, la he denominado metodología de 2 momentos. Básicamente lo que tenemos al lado izquierdo es todo un procedimiento de estudio que se hizo con que lo hicimos con el Observatorio de Nueva Constitución, que es una alianza de entidades universitarias, tanto nacional como internacional, donde hicimos un análisis de todos los programas, las candidaturas que fueron a, valga la redundancia, ser candidatos y candidatas a la convención 1468, se analizaron más de 31.000 propuestas, estas se recategorizaron en 18 categorías, se utilizó un análisis de contenido, la fuente de información fueron los programas de las candidaturas, la información de los partidos o movimientos, redes sociales, plataformas de canales en televisión. También se pidió acceso a través de información pública, la ley 20.285, acceso a la información pública, y el levantamiento fue entre marzo y abril, la fecha de ahí. La columna de la derecha tiene que ver ya con el funcionamiento mismo de las comisiones, y yo soy uno de los investigadores principales que hago el seguimiento y monitoreo de la Comisión de Forma de Estado. Número y temas constitucionales analizados, lo vamos a ver más adelante sobre el tema de la Comisión de Forma de Estado. Análisis de contenido, es decir, buscamos describir ciertos patrones a partir de una mirada cualitativa. Las fuentes de información son los videos de la Comisión de Forma de Estado y las actas también, y otras fuentes de información que han sido sintetizadas por otras fuentes. Ahí está el acceso a la información, chileconvención.cl, para que también podamos hacer también una accountability, un seguimiento de esto, y la fecha de levantamiento está entre el 19 de octubre y el 7 de diciembre, que es lo que ocurre. Adelante, por favor.
Acá, bueno, adelante de nuevo, por favor. Acá tenemos básicamente la foto para que conozcamos quiénes son las y los convencionales. Tenemos 2 coordinadores, Jennifer Mella y Adolfo Millaur, y en total son 25 los convencionales. Si mal no lo identificar, no hay ninguno que sea de la región metropolitana, que es una de las cosas que a mí me llamó la atención de la conformación de esta comisión. Adelante, por favor. Acá va a estar un poco más pequeño, lo siento, pero acá estas son las temáticas de la comisión que fueron mencionadas al momento de la apertura del inicio del trabajo en la convención. Entonces acá tenemos básicamente la primera columna, que son el colectivo coalición. Ya han habido ciertas reagrupaciones. Esto tiene que ver con lo que fue personalmente, particularmente el inicio de la convención, del trabajo, mejor dicho. Están obviamente la identificación de y la convencional, y después tenemos los temas. Y dentro de los temas más mencionados, por ejemplo, uno lo puede ver abajo, los que más abordaron, no estamos haciendo una valoración si está a favor o en contra, sino solamente de poner el tema en el tapete, y el tema en sus discursos de apertura. Podemos ver que las autonomías territoriales e indígenas fueron bastante mencionadas. 19 de 25 convencionales lo mencionó. Le sigue, por ejemplo, mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental, 18 de 25. Después hay algunos que están en verde, son los que más fueron mencionados, los amarillos, los que después vienen por abajo, y llama la atención que al menos 2 aspectos no fueron mencionados, que son los estatutos de chileno y chilena residentes en el exterior, e integración de las personas chilenas residentes en el extranjero. Y eso es lo que es de manera vertical. De manera horizontal, las personas que más abordaron temas fueron Adriana Ampuero, por ejemplo, con 10 temas. Acuerdos. Básicamente, que es como la parte más clave de la presentación, qué acuerdos hay, qué disensos hay, qué iniciativas de norma constitucional existen a la fecha. Primero, un acuerdo que yo le he denominado como un acuerdo preconvención, era que eso se puede ver perfectamente en lo que vamos a ver más adelante. Después, un disenso, forma de Estado, diferencia en intensidad de la descentralización. Todos y todas quieren o tienen ánimo de descentralizar, pero no existe tampoco, no existe a su vez un consenso en que todo tiene que ser de alguna forma o de otra. Hay en el fondo espacio para conversación. Y las iniciativas que hasta la fecha estaban contempladas en la página web al día de ayer: regionalización del Estado, maritorio, estructura del Estado. Avanzar, por favor. Respecto a temáticas relacionadas a modelos jurídicos del Estado, hubo 1.640 propuestas que se pudieron identificar en el proceso de las candidaturas, dentro de las cuales las menciones sobre descentralización son las que marcan casi el 50% de estas menciones. Esos 4 categorías, esos 4 grandes temas, componen el 67% de las propuestas que fueron mencionadas respecto a modelos jurídicos del Estado. La siguiente, por favor. Proceso de reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que transfieren responsabilidades, recursos, autoridad de los niveles más altos del gobierno, es decir, el nivel central, tipo ministerio, a los más bajos, tipo gobierno regional, delegaciones provinciales, municipios. 3 tipos: administrativa, fiscal y política. La próxima, por favor, lámina. Es un poco la descripción que es de cada una. Los factores clave, por ejemplo, la transferencia instalado para recaudar impuestos, el tema fiscal y la cercanía o separación de poder, lo que tiene que ver con políticos. No voy a mencionar positivo o negativo respecto a eso. Después la siguiente. Este cuadro, este círculo acá es un suma a la descentralización respecto a las propuestas, política fiscal y administrativa, donde tenemos que el 38% de las propuestas fueron o están enfocadas o se concentraron en descentralización política. Después viene un 34% con descentralización fiscal. Ambas suman el 72%, es decir, 7 de cada 10 medidas que se propusieron en las candidaturas tiene que ver con descentralización, ya sea política o fiscal. Después, descentralización administrativa bastante más bajo, 22%. Y acá por lo menos una frase que hace Tulia Faletti, una destacada politóloga argentina. Es interesante el momento de cuando se genera esta reforma de descentralización, que ella nos dice que la secuencia y el timing, es decir, cuándo se proponen y dónde se proponen en esa secuencia, puede también terminar o bien
fortaleciendo el nivel central, que es todo lo contrario a lo que se busca en la descentralización, o fortalecer los niveles más subnacionales. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando la primera medida de descentralización política sea la descentralización, sea la política, y después la fiscal y después la administrativa, va a terminar o tiende a fortalecerse el nivel subnacional. En caso contrario, si comienza con una reforma administrativa, después sigue una fiscal y después sigue la política, como ha sido el proceso chileno desde el año 80, y como también ha sido mencionado en la literatura que ha estudiado el tema, ha terminado siendo más fuerte el nivel central que el nivel subnacional. Y después algunos elementos argumentos a favor de la descentralización: impulsar esta y fortalecer las entidades regionales y locales mediante elección directa, descentralización política respecto a eso, fortalecer el gobierno municipal y los canales de participación de la comunidad de vecinos, ampliando los mecanismos plebiscitarios, estableciendo el carácter vinculante de sus resultados, es decir, democracia directa, algo que también salió en el estallido, fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales, es decir, nosotros se pueden hacer cosas, pero necesitamos músculo para hacer las cosas. No necesitamos solamente buena disposición o voluntad o el querer hacer, sino que necesitamos en el fondo recursos administrativos, recursos económicos y recursos políticos también. Creación, extensión de competencias regionales y locales acompañadas de recursos humanos. Eso, bueno, lo que mencioné recientemente. La siguiente, por favor. Y acá ya vamos a algunos disensos, forma de Estado. Acá el convencional, le pido disculpas si esto ha cambiado o no, pero esto es lo que estaba a diciembre de lo que era la discusión en la que uno puede ver en los videos también de la convención, y que había claramente dos tendencias, y que tenían que ver con la forma de Estado. Una tendencia tenía que ver, y dice, Estado unitario, pero descentralizado de carácter multicultural. Este es el sector que es de Chile Vamos, centro derecha. El argumento 1, son los cuales diversos convencionales sustentaron esta postura en las intervenciones, ya sea por ejemplo en las audiencias públicas. Yo de ahí voy extrayendo también lo que va pensando y lo que va diciendo y van argumentando, que es implementar un Estado regional haría incurrir en costos fiscales que el Estado chileno no tiene, es decir, hay una restricción presupuestaria en el fondo para no concretar un Estado con mayores grados de descentralización en ese sentido. En este punto han convergido, y a mí me llamó la atención, no solamente convencionales centro-derecha, sino también de otros sectores. No muchos sectores, pero sí había gente que, y uno lo tiene que reconocer en ese momento, no era solamente de un solo sector donde salía este tipo de cosas. Argumento 2, un Estado regional federal implica una doble legislación y que ello puede hacer chocar los entes. Eso también es utilizado como un argumento que es reiterativo, que es parte también de la narrativa de este sector. Y por otro lado tenemos el Estado regional, desde sectores más de centroizquierda, izquierda e independiente, donde se destaca el mayor traspaso de competencias de autonomía política, financiera y administrativa. Y también una cosa que agregar acá, es también como, y acá puede quizás corregirme el convencional, pero había cierto grupo de convencionales que en el fondo mencionaba, lo ideal sería un Estado federal, pero dadas las características, idiosincrasia y trayectoria histórica que nosotros tenemos como país, sería pertinente quizás una forma intermedia entre lo que tenemos actualmente y lo que sería un Estado federal. La siguiente, por favor. De acá son las últimas 3 láminas, son rápidas, no las voy a leer, pero es interesante que queden en la retina. Iniciativas de norma constitucional, las 3 hasta el momento que han sido, están en el fondo registradas en el repositorio de la Comisión de Forma de Estado. La primera tiene que ver con regionalización de Estado, profundización de la democracia, argumentos a favor, por ejemplo, profundización de la democracia, en contra de la centralización política, reorganización del poder, gobierno de autonomía regional sobre un territorio. Esta parte se saca a partir de considerando los antecedentes que van teniendo las distintas propuestas. Y como se ve acá, por ejemplo, artículo 1, estos son dos artículos en esta propuesta: Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, desarrollo económico adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, atendiendo especialmente a aquellas ubicadas en territorio insular y zona extrema. El segundo inciso suena bastante a lo que es el artículo 3 actualmente. El primero claramente es distinto. La siguiente.
De las entidades territoriales, bueno, voy a solamente mencionar la primera parte. El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Tercer inciso, lo voy a mencionar porque es bastante importante, dice: la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. ¿Por qué lo destaco? Porque a lo largo de nuestro país han existido distintos procesos de regionalización. El último fue el del periodo de Pinochet, donde se genera las regiones actuales, donde las provincias dejan de ser el espacio per se y particular y más importante, y hay todo un reordenamiento en base a criterios más de seguridad interior. Segunda, la siguiente, por favor. Tenemos maritorio, que es una categoría jurídica respecto al mar, como dice su nombre. Lo que se busca es institucionalizar y tener marco regulatorio respecto a lo que es el mar. El maritorio está dentro de las temáticas que están identificadas como de trabajo o como de áreas de competencia de esta, ¿cómo se llama?, Comisión de Forma de Estado. Y en su articulado se reconoce la existencia como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con una regulación normativa específica que reconozca sus características propias en los ámbitos sociocultural, medioambiental y económico. Una ley orgánica constitucional, una LOC, regulará este tipo y la división administrativa. Finalmente, avanzando en la última, tenemos la estructura del Estado. Acá se mencionan argumentos a favor de la capacidad estatal, tener un marco único, la coordinación en sector público, separación en niveles de funciones, una función responsable, como en el fondo como una guía que presentan como argumento las y los convencionales que apoyan esta iniciativa, una descentralización justificada, funciones indelegables, desconcentración hacia arriba. Que lo que propone esto es básicamente el Estado chileno es unitario. El gobierno central será funcional y territorialmente descentralizado o desconcentrado en su caso de conformidad a la Constitución y las leyes. ¿Cuál es lo importante acá? Que si nosotros comparamos a la primera norma constitucional, uno habla de Estado regional y otro habla de Estado unitario. Entonces ahí hay son dos posiciones distintas respecto a una misma temática. Y si nos retrotraemos también a la fase de discusión, que emanaron, por ejemplo, de los comentarios que se hacían hacia las audiencias públicas que tuvo la Comisión de Forma de Estado, podemos ver que las posiciones al final de divergencia respecto a Estado regional, Estado unitario, en esa fase donde era más de opinión, se solidificaron y terminaron concretándose en dos normas distintas. Acá te voy a pedir la última para que veamos quiénes son los proponentes, hacer clic en proponentes, por favor. Acá. Regionalización del Estado, básicamente tienen que ser mayor igual o más de 8 personas y menores de 16, así si lo entiendo bien, para proponer una norma. En regionalización del Estado hubo 14 personas, que la mayor de ellas están en la comisión actual. En maritorio es solamente de un sector de Chile Vamos, y los que están en celeste son los y las convencionales que se repiten en estructura de Estado y maritorio. Es decir, tenemos, por ejemplo, convencionales como por ejemplo Harry Jürgensen está en las dos, Martín Arrau también, y tenemos, por ejemplo, otros convencionales como el convencional acá presente Felipe Mena, está en maritorio, pero no estuvo en los firmantes, los patrocinadores de estructura del Estado. Eso es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio. Bueno, y a continuación vamos a invitar al docente de la Universidad de San Sebastián, Luis Palacios, quien nos va a hablar sobre sociedad civil frente al cambio constitucional. Quiero destacar que Palacios es profesor de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, aquí en Valdivia, y coordinador del seminario IUSS, Encuentros para el Diálogo Constituyente. Él es candidato a doctor de Derecho, mención Constitucionalismo y Derecho
por la Universidad Austral de Chile y ya posee la maestría en dicha materia. Durante su trayectoria académica se ha dedicado a la investigación y docencia y ha llegado directamente a Valdivia, proveniente desde Venezuela. Así que te damos la calurosa bienvenida, así que adelante con la presentación. Le vamos a... Bien, muchas gracias. En principio, agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción la constitución de este foro. Es un foro bastante relevante para generar insumos para la discusión constitucional. ¿Qué pasa? Bien, como señalaba, quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción la amable invitación. Igualmente saludar a su presidente, agradecer a Claudia la gestión de esta iniciativa, saludar al profesor Claudio, quien desarrolló una exposición extraordinaria respecto a la descentralización, que es un tema fundamental en la discusión constitucional, e igualmente saludar al convencional, a quien agradezco se encuentre presente hoy, Felipe Mena. En ese sentido, yo quiero simplemente abordar de manera general algunos aspectos relativos a la sociedad civil y la iniciativa privada frente al cambio constitucional, que estimo será una de las temáticas en la cual se encuentren las diversas posiciones que representan las bancadas que hoy están relativamente consolidadas en el marco de la convención. Y para ello propongo una ruta de comentarios basados fundamentalmente partiendo por la iniciativa de normas constitucionales relativas al rol de la sociedad civil, centrándonos fundamentalmente en una propuesta que resulta interesante porque es una fórmula de principio de subsidiariedad atenuado, que es el principio de colaboración social, en el entendido que la postura que se contrapone al principio de colaboración social es el Estado de Derecho, social de derecho, que ha sido particularmente desarrollado por el constitucionalismo latinoamericano del último tiempo y por supuesto bajo la influencia de los estados sociales europeos. Y por esa razón resulta interesante centrar nuestra atención en este principio de colaboración social, sobre el cual voy a dar algunas explicaciones de fondo. El segundo punto, este principio de colaboración social, primero, señalar que hay dos importantes iniciativas. La primera de ellas es una iniciativa popular de norma. Juntos Sumamos Más, por el principio de colaboración de la nueva Constitución. Hasta el día de ayer está, al menos lo que pude revisar en el portal web de las iniciativas, aún no alcanza el número de adhesiones necesarias para su discusión. Sin embargo, es una propuesta que tiende a establecer en clave de principios esta idea de la colaboración social. Como indicaba, el principio de colaboración social, como está planteado en esta iniciativa, pretende, de alguna u otra manera, radicar constitucionalmente la corresponsabilidad entre actores públicos y actores privados en la solución de los asuntos públicos. En la práctica, ¿por qué resulta interesante abordarlo? Porque de alguna u otra forma la construcción del principio de subsidiariedad en la discusión constitucional chilena está dada fundamentalmente por comprender que el Estado juega un rol de abstención. El Estado no puede hacer más allá de lo que está constitucionalmente consagrado y asegurar de alguna u otra manera las tareas básicas del Estado, de seguridad y defensa, de control y orden público y ciertos aspectos relativos a la gobernanza. Sin embargo, esa no es la única lectura de la subsidiariedad, al menos la que nosotros podríamos identificar de la Constitución de 1980, sin embargo, en la construcción de la doctrina constitucional chilena e igualmente en la interpretación que hicieron los operadores jurídicos en los últimos años de vigencia de la Constitución, se centra fundamentalmente en un rol del Estado debe abstenerse de intervenir en los asuntos que son propios de la sociedad. En ese sentido, situaciones como la pandemia nos vienen a demostrar que, bueno, los roles del Estado vienen a robustecerse de alguna u otra manera, los espacios públicos no solamente deben ser asumidos por iniciativas privadas, sino que necesariamente se requiere de un Estado que ejerza algunas funciones de carácter prestacional. La idea de la iniciativa del principio de colaboración, como les decía, busca de alguna u otra forma construir lo que en la práctica se ha venido desarrollando en otros modelos constitucionales como el latinoamericano, de un modelo de Estado donde el Estado viene a robustecerse con ciertas atribuciones importantes en materia de prestaciones, pero igualmente el Estado no deja de reconocer la labor fundamental de los privados y de los elementos esenciales de la sociedad civil para que participen.
Hay esa primera iniciativa que veíamos en el portal web de las iniciativas de norma, y esta segunda iniciativa que es la número 64.2, que plantea la incorporación del principio de colaboración social. Estimo que en caso de no alcanzar las 15.000, eventualmente esta, por ser consignada por un conjunto de convencionales, pueda pasar a una discusión. Y es aquí donde vamos a observar de manera más clara la dicotomía existente entre el llamado Estado social y la conservación de un principio de subsidiariedad, insisto, atenuado. Esta lectura atenuada admite la necesaria intervención del Estado en asuntos que impliquen, por ejemplo, la gestión de elementos estratégicos de la economía. En la práctica constitucional comparada observamos que esto no es un tema vedado. O sea, el Estado puede participar como un actor económico en la gestión de asuntos económicos que se estiman estratégicos o son esenciales, e igualmente el Estado también puede asegurar prestaciones sociales básicas o el núcleo duro de los derechos sociales. Ahora bien, ¿qué rol debe jugar la sociedad civil sobre este particular? Simplemente apuntar que en esta idea de subsidiariedad que hemos sostenido en los últimos años de vigencia de la Constitución del 80, el Estado está excluido, ¿no? El Estado tiene importantes amarras que le impiden intervenir, y de alguna u otra manera el Estado debe fortalecer a los llamados grupos intermedios. Debe abandonar la Convención Constitucional la idea de los grupos intermedios bajo ningún concepto, porque se entienden como expresión de la forma asociativa de los grupos individuales, se entiende también como una expresión de la libertad de los individuos de asociarse para satisfacer determinados fines, pero el Estado sí puede avanzar de manera conjunta con los sujetos privados en la consolidación de ciertos fines sociales o en la consolidación de los mandatos del bien común. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Sobre esta idea, aquí yo creo que vamos a avanzar en Chile hacia una etapa de mayor intervención estatal. Esta idea está anclada a la noción de Estado social de derecho, que como bien les decía, se ha consolidado al menos en el constitucionalismo andino, en la Constitución colombiana, en la Constitución venezolana, en la Constitución boliviana, por supuesto en la Constitución ecuatoriana, pero estos son modelos en los cuales el Estado no se vuelve todopoderoso, aunque por supuesto vemos que en la práctica hay algunos modelos que no son dignos de replicar, pero sí son modelos que tienden a definir mecanismos económicos o de ordenación económica y social de la vida social, basados fundamentalmente en el mercado o en la idea de economía social de mercado. Es posible que en el marco de la economía social de mercado se promueva la participación de la sociedad civil, iniciativas gremiales como la Cámara Chilena de la Construcción, iniciativas gremiales profesionales, e igualmente entendiendo que el rol de estas organizaciones hoy es más fundamental en la medida que debemos dar de manera conjunta respuestas a desafíos como el cambio climático, la adecuación del mercado laboral, asegurar capital humano avanzado, la recaudación de impuestos para el sostenimiento de las iniciativas prestacionales. De alguna u otra forma observamos que en el marco de la discusión constitucional estarán representadas en las coaliciones estas dos miradas, un principio de subsidiariedad atenuado, que hoy denominamos, o al menos así lo entiendo en mi criterio profesional, como principio de colaboración social, y por otra parte estará la idea de establecer un modelo de Estado social de derecho que tiende de alguna u otra forma al robustecimiento del Estado en el aseguramiento de ciertas prestaciones sociales básicas o ciertos núcleos esenciales de derecho. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí igualmente hay que detenerse a reflexionar respecto a cuál es la contribución de la sociedad civil en la solución de los desafíos públicos. Y ahí observamos, por supuesto, que en Chile se ha entendido como la posibilidad de la intervención de los privados en la provisión de bienes públicos. En la práctica, ese modelo, que al menos en la versión original de la Constitución del 80 era mucho más inflexible, ha ido progresivamente mutando en la medida que el Estado ha ido asumiendo ciertas prestaciones que estimamos esenciales, como en materia de salud, como las garantías explícitas de salud. Sin embargo, eso es insuficiente. En la práctica observamos que la base de demanda por una nueva constitución política está centrada fundamentalmente en el deseo de aquellos manifestantes de respuestas públicas para problemas o desafíos públicos. Pero esto, y hay que preguntárselo, ¿implica dejar de lado a la sociedad civil? No, la sociedad civil y las iniciativas privadas juegan un papel fundamental, en el entendido también que el motor
que da vida al proceso constituyente pasa necesariamente por diversas formas asociativas, por diversas formas colectivas que convocaron esta iniciativa y que han empujado precisamente para que ella cuente con los insumos necesarios y con el apoyo necesario para producir una propuesta de norma constitucional. Aquí las respuestas no son fáciles y no vengo yo a dar respuestas definitivas. Algunos ordenamientos constitucionales han optado por guardar silencio respecto al modelo de desarrollo socioeconómico, derivando al legislador democrático o electo democráticamente la tarea de definir en determinados periodos y para determinados momentos o contextos cuáles son las reglas o los principios básicos de la ordenación social y económica. La otra respuesta parece ser una respuesta, si se quiere, basada fundamentalmente en principios que luego puedan ser moldeados por la actividad legislativa. Y la última respuesta, y esto sí es bastante preocupante, es establecer normas dentro de la Constitución, como lo señala el profesor Gargarella, que tienden a ser muy robustas, muy amplias, muy interesantes, muy garantistas, pero que son contradictorias entre sí. En la medida que se establecen, por ejemplo, fórmulas como la del mercado social y al mismo tiempo se dota al Estado de excesivas atribuciones, podemos generar este tipo de contradicciones que son preocupantes y que en la práctica terminan generando estados que son incapaces de proveer soluciones y al mismo tiempo estados que tienden a ahogar las iniciativas privadas y a la sociedad civil y a las reglas esenciales o básicas del mercado. Entonces allí tenemos tres posibilidades. O la Convención Constitucional opta por un modelo de principios que puedan ser posteriormente moderados, definidos, atenuados por el legislador, respondiendo por supuesto a un contexto político, económico determinado, o la Constitución o la Convención podría optar por un modelo que nos lleve a establecer normas constitucionales contradictorias entre sí. Y eso es un riesgo importante, porque en definitiva terminaríamos otorgando poder a los jueces para que resuelvan los conflictos normativos, y esto podríamos verlo, por ejemplo, en el modelo constitucional colombiano, donde la norma es tan amplia y el reconocimiento de derechos es tan amplio que terminan siendo los jueces los que tienen la palabra definitiva respecto a cuál derecho o a cuál principio es prioritario. Siguiente, por favor. Algunas propuestas, y en esto sí me gustaría detenerme, ¿no? Reconocer a la sociedad civil como grupo intermedio entre la persona y el Estado, y esto no es una innovación. El artículo 1 de la Constitución de 1980 lo dice claramente, ¿no? En estas reglas generales de ordenación de la vida social, parte por la persona en su dignidad y libertad, luego la familia y por supuesto el reconocimiento de las formas asociativas. También reconociendo que estos grupos intermedios son, por supuesto, autónomos, son independientes, gozan de libertades. Llamado en clave de principios a la sociedad civil, a la participación y colaboración en los desafíos que impone el bien común, y aquí por supuesto esta regla de corresponsabilidad en la gestión de los asuntos y los desafíos públicos, el deber del Estado de promover la asociatividad por diversos medios que pueden incluso incluir el financiamiento, y este es un aspecto que al menos pude observar en la propuesta que han suscrito un grupo de convencionales respecto al principio de colaboración social, sobre todo el financiamiento y la característica de descentralización, el deber del Estado de promover la libertad de las personas en la forma en que satisfacen sus respectivas necesidades. Y ya para cerrar, porque la idea es precisamente generar una conversación o una deliberación, la siguiente, por favor. Aquí solamente considerar algunos aspectos que han sido elaborados por un conjunto de especialistas en Derecho Constitucional Económico respecto a la ordenación económica y social, y allí ellos parten por el establecimiento de algunos principios que son claves para esta discusión. Primero, la dignidad y el bien común como principios. Hoy la Constitución Política establece la dignidad de las personas como una regla robusta que está establecida en su declaración inicial. Esto yo creo que va a conservarse en la propuesta de nueva Constitución, pero al mismo tiempo yo creo que hay que clarificar el compromiso del Estado con el bien común como una regla interpretativa para la aplicación de políticas públicas. Para hacerlo quizás mucho más comprensible al público que nos escucha. En la medida que se toman decisiones, tratar que estas decisiones sean aquellas que satisfagan en mayor medida las necesidades de la sociedad. En el entendido que esta Constitución se produce en un contexto de descontento social evidente. Justicia, equidad e integración como otro principio que debe ser la base de la discusión relativa al modelo económico y social. En el entendido, y ya me he mencionado al respecto, de
robustecer la participación de la sociedad civil, y algo se dijo en la intervención del profesor Claudio sobre los mecanismos de participación directa. Yo creo que debemos mirar algunas experiencias comparadas sobre algunos mecanismos que son efectivos para garantizar la deliberación de la sociedad civil en el tratamiento de los asuntos públicos. Y podría ver de nuevo la presentación allí. Ya. Y bueno, finalmente, respecto a estos mecanismos de participación directa, al menos algunas propuestas que pueden ser de utilidad para la sociedad civil organizada. Hay algunas experiencias que han incorporado en sus normas constitucionales los llamados cabildos incidentes o los cabildos vinculantes. Yo creo que esos son espacios de deliberación en el sentido de construir una democracia que permita el acuerdo, pero no un acuerdo por la sumativa de voluntades a través del voto, sino el acuerdo mediante la negociación de los diversos actores. Igualmente, y esto sería objeto eventualmente de discusión, la revisión popular de los mandatos al su término medio, como lo que conocemos como revocatoria popular de mandatos. La Convención ha avanzado en una interesante propuesta de las iniciativas populares de normas para ser incorporadas en la Convención, lo cual creo que sería un buen camino para incorporar luego iniciativas populares legislativas que permitan a la ciudadanía incidir en el debate del Parlamento o proponer iniciativas de norma, igualmente mecanismos de contraloría, y aquí es donde juega, creo, un papel fundamental la sociedad civil, especialmente aquella que está tecnificada y organizada para ejercer control, vigilancia y fiscalización sobre los órganos del Estado en la gestión de los recursos públicos, y que esto no sea una cuestión solo de órganos del Estado habilitados para tal fin, sino que la sociedad pueda participar también en esos procesos. En definitiva, como les decía, solamente quería hacer estos comentarios de manera general para que luego en la conversación podamos profundizar sobre alguno de ellos. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por la exposición. Y bueno, yo creo que vamos a dar paso ahora al panel de conversación. Estamos sumando a Fernando y al convencional constituyente Felipe Mena a este conversatorio. Pero antes de comenzar, nos quieren saludar desde España. Se encuentra en Granada Jorge Alvial, presidente de la Comisión Constitución y Democracia de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, quien ha estado atento y ha estado siguiendo un poco el trabajo que se está realizando en materia de la nueva Constitución. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Ahora sí, ¿se escucha bien o no? Sí. Ahí te estamos escuchando, sí. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quiero saludar a todas y a todos. Es grato escuchar. Estuve escuchando las magistrales posiciones tanto de Claudio como de Luis. Y agradecer, digamos, que se esté avanzando en este trabajo que estamos haciendo con la academia para hacer seguimiento al proceso constituyente, que es muy importante. Saludar también al convencional Felipe Mena, que ha estado activamente conversando con nosotros desde que iniciamos este proceso, esta comisión de trabajo, que ya lleva su buena cantidad de meses. Y bueno, yo no puedo estar presente, como saben, estoy con actividades académicas acá en España, donde hay importante interés de lo que se está haciendo en Chile respecto a los cambios políticos que estamos viviendo, tanto las elecciones presidenciales recientemente terminadas como el proceso constituyente que se está llevando adelante. Existe una muy buena opinión del país, existe expectación también respecto a lo que se va a hacer, y nosotros tenemos expectación sobre nuestros constituyentes. Así que yo nada más quiero agradecer que estemos avanzando en este proceso y motivar a nuestros socios y a todos que no nos estén escuchando a que sigan participando en cada una de nuestras actividades. Hemos estado los últimos meses intensamente trabajando. Ya se mencionó Fernando hace un ratito atrás que estuvimos participando en un cabildo, estuvimos participando en las propuestas que han hecho otras instituciones como Chile Descentralizado, y vamos de la mano, ¿no es cierto?, con la Universidad Austral trabajando en conjunto, y ahora también agradecer también la presencia de la Universidad San Sebastián. La academia para nosotros es muy importante, y su opinión obviamente que nos va a ayudar a reforzar y fortalecer nuestras capacidades como gremio para apoyar este proceso. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena conversación. Gracias, Jorge, por tus palabras, y felicito a la Cámara Chilena de la Construcción por este esfuerzo que están haciendo de conectar el debate con
la ciudadanía, con sus socios y con la ciudad. Y para dar inicio a este conversatorio quiero saludar al convencional constituyente Felipe Mena, que nos acompaña hoy día, y fuiste mencionado y eres miembro de la Comisión Forma de Estado. Entonces nos gustaría que nos des tu visión de lo planteado por estos dos destacados académicos para luego ir comenzando el conversatorio en esta jornada. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, Fernando. Muchas gracias por las exposiciones, Claudio, Luis, muy ilustrativas. Me pone muy contento de que estén haciendo un seguimiento tan exhaustivo de la comisión y de la convención. Creo que de alguna manera eso demuestra el interés que hay y obviamente nos necesitamos para poder seguir expandiendo esa información a la ciudadanía y cada vez se involucren más. Pasa el tiempo, ya llevamos 2/3 del tiempo inicial y con la extensión que se utilizó en el cronograma ya tenemos el 50% utilizado del que tenemos mandatado para poder entregar un nuevo texto constitucional. En respecto a las dos exposiciones, insisto, fueron muy ilustrativas. Creo que es necesario dar cuenta, obviamente, de lo que está pasando en la Comisión Forma de Estado. Todos los convencionales, yo creo que tanto de Santiago como los que somos de regiones, los más de 1.400, no solamente en sus programas que suenan al CERVEL, que a veces pueden haber ido mutando en esa larga campaña que tuvimos, involucraron la descentralización como una temática, a veces probablemente sin conocer de que se dividía en tres, sin conocer las diferentes formas de Estado que existían, sin conocer los efectos. Y eso no lo digo con un ámbito negativo, peyorativo, sin embargo, lo señalo como una constatación de hecho de que todos creemos de que la descentralización es una solución a las problemáticas en donde la ausencia de Estado principalmente genera desigualdad, genera un alejamiento de las oportunidades y uno ve cómo se escapan algunas posibilidades de desarrollar los proyectos de vida. Y en ese sentido, obviamente que estamos, coincido con muchas cosas de lo que planteó el profesor Claudio, y claro, todos queremos mayor descentralización en la misma comisión. Ahora, cuando llegamos, el primer gran problema fue qué forma de Estado queremos. Y ahí muchos tuvimos que ir aprendiendo, que ir informándonos, que ir profundizando respecto a cuáles son los efectos que tiene las distintas formas de Estado, por qué había un Estado unitario, por qué uno federal, por qué hay unos que son estados autonómicos y resulta que son unitarios, pero consideran algunos que es más federal, como el caso de España, el único caso más regional se considera el italiano de alguna manera, y obviamente viendo cómo han sido esas experiencias, uno ha tenido que ir fundamentando las posiciones y también las iniciativas que estamos ingresando en la comisión. Claudio mencionó 3 iniciativas, ya hay varias más, lo que pasa es que no hay plenario, entonces al momento de no haber plenario no hay designación de comisión por parte de la mesa. Y es ahí donde se suben a la plataforma para poder ser visibilizadas por la ciudadanía. Nosotros ya ingresamos como Chile Vamos o Vamos por Chile una iniciativa en esa línea. La iniciativa que mencionaba Claudio de regionalización del Estado está ingresada por, tengo entendido que 14 convencionales, son los convencionales de centro izquierda, salvo Eduardo Castillo, que ya había ingresado una con el colectivo del Apruebo, quien es un profesor universitario en la Universidad Católica de Temuco y participante activo de la Fundación Chile Descentralizado. En esa línea, cuando partimos, quiero simplemente contar con una infidencia, cuando partimos en esta conversación con el resto de los colectivos en la comisión, la idea era primero sacar un gran paraguas, es decir, pongámonos de acuerdo en forma de Estado. ¿Ya? Y había un inicio de conversación en donde había una buena parte, podría decir unos 3, 4, 5 más adicionalmente de lo de Vamos por Chile, que mencionaba un Estado regional, pero de la familia del unitario. Entonces probablemente coincidíamos mucho más de lo que finalmente se tradujo esta iniciativa que ingresó la centroizquierda.
Y eso se da en el viaje a Aysén que tuvimos, viaje obviamente para ir a conectarnos con la ciudadanía, para ir a escuchar las diferentes vivencias y miradas que tiene una de las poblaciones más aisladas que tiene nuestro país, o regiones más aisladas que tiene nuestro país. Y ahí es donde se termina en la plaza de Coyhaique, cerrando esta iniciativa de parte de ellos, donde nosotros nos restamos por encontrar de que al principio la conversación con Amaya, con Tami, ellos iban por un Estado más federal, y nosotros encontramos de que la descentralización en sí, o el efecto que nosotros estamos buscando, no está relacionado directamente si es que es federal o unitario. Hay estados unitarios descentralizados, o estados unitarios que son más descentralizados que los estados federales. Entonces, en esa línea, obviamente nosotros trabajamos internamente en nuestra propia propuesta, y en la que nosotros ingresamos el viernes o el sábado, ¿ya? Eso por un lado, para no extenderme más, porque podría seguir hablando respecto a eso, que encuentro bien interesante, podemos ir después dialogando. Y respecto a lo que plantea el profesor Luis, también muy interesante, fui uno de los que firmé el principio de colaboración social. Creo que en esa línea es importante no desconocer la labor que hacen las instituciones privadas con un fin público. Y yo pongo de ejemplo siempre la Universidad Austral. En esa línea, cuando estábamos trabajando en la comisión de participación transitoria, y estábamos viendo quién integraba la Secretaría de Participación Popular, mis colegas de izquierda habían señalado universidades estatales. ¿Ah? Y yo les dije, oye, pero... y decían, y tiene que ser como una por región prácticamente. ¿Ya? Entonces yo le decía que en mi región no hay una universidad estatal. Y que nosotros tenemos una universidad que es privada, pero que tiene una vocación pública. Y en esa línea es que se cambia porque ellos no tenían conocimiento, pareciera ser, de cuál era la composición, el origen, que son orígenes ciudadanos, de la sociedad civil, no un origen de una empresa. ¿Ah? Y en esa línea se cambia esa composición de la Secretaría de Participación, y podían finalmente participar cualquier institución pública o con fin público, ¿ya? Y ahí entran estas universidades como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y diferentes otras organizaciones. Entonces, creo que es muy importante ir clarificando algunos conceptos no de la subsidiariedad, pero digamos de la colaboración social, y además de los roles que van jugando distintos actores con el fin de ir en pos de subsanar, solucionar los problemas que son públicos. Y siguiendo con las incidencias, ya que ¿cómo se gestó esto que solo hubieran miembros que no fueran de la región metropolitana? ¿Esto fue conversado o se dio más o menos de manera natural? Se dio de manera natural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los colectivos tenían una cantidad de integrantes que proponer. ¿Ya? Esto es, ¿por qué? Porque uno quiere ir a una comisión y necesita patrocinios para eso. Entonces, si tienes 9 integrantes y son 3 patrocinios los que necesitas, que era distinto para cada una de las comisiones, tienes tres posibles o potenciales participantes de esa comisión. ¿Ya? A no ser de que no tengas la demanda interna y tengas que ir a negociar esos otros 3 afuera con alguien que le interese más esa comisión que a tu propio colectivo. Entonces, en esa línea, dentro de todos los colectivos, la gente que demandaba esa comisión, que era bastante alta, eran de regiones porque tenían en su, no solamente su campaña, sino yo creo que como en su motivo de vida principalmente, la descentralización. Están en esto porque el proceso descentralizador es ahora o no va a ser. Gracias. Profesor Claudio, y en esa línea, ¿cómo ha sido el seguimiento de ustedes en cuanto a las propuestas iniciales de los convencionales? ¿Encuentras que eran un poco soñadas, un poco desajustadas? ¿Y cómo se han ido ajustando a las que estamos viendo ya, las que estamos viendo actualmente? ¿Cómo crees tú que ha sido ese proceso? Mira, yo creo que, como buen académico, voy a citar a Felipe. Él menciona algo que nosotros lo detectamos en nuestro estudio de las propuestas. Escribimos una columna en un diario de circulación nacional junto al profesor Egon Montesino, en donde muchos estaban de acuerdo en la descentralización como una gran bandera, una gran categoría, pero cuando uno iba a analizar el programa en concreto,
no había mucho músculo, mucha carne. Era más nosotros lo denominamos como una declaración de buenas intenciones, pero no un diseño institucional que lo sustente. Son dos cosas, yo creo, que hay que tener sumamente claro. Es altamente esperable que las y los convencionales tengan un proceso de aprendizaje. Es totalmente valorable y yo encuentro que bueno así sea, como cuando dice Felipe respecto a que es un proceso de aprendizaje también en marcha, conocimos esto, conocimos lo otro. Uno espera eso de los convencionales. Sus convencionales no son superhéroes, no son supermujeres ni superhombres, son personas igual que nosotros. Y como tal, tenemos también que ir aprendiendo de lo que las falencias que falten, ellos se pueden asesorar, pueden estar las audiencias para eso. Y entrando ya en eso, dejándolo claro, dentro de la declaración de buenas intenciones versus aspectos que tenían mucho más trabajo, había también si uno lo ve académicamente, ciertos conceptos que se entrecruzan, o sea, uno no puede hablar de la descentralización si no habla, por ejemplo, del tipo de sistema político. O sea, vamos a tener un sistema presidencial atenuado, vamos a tener un semipresidencialismo, hay gente que está abogando por un parlamentarismo. ¿Cómo eso ha funcionado en otras partes? Y con esto cierro. A mí la mayor preocupación que me arroja todo este proceso es que un poco lo que dijo Luis, que tiene que ver que dentro de la teoría de la institución en ciencia política, hay un aspecto que se llama la debilidad institucional. Hay recientemente un libro que salió en 2019 de Murillo, Brinks y Levitsky, en el cual menciona que hay tres formas de debilidad institucional: la insignificancia, el incumplimiento y la inestabilidad. La insignificancia es cuando tú creas instituciones que no tienen funciones, no tienen un impacto real en la sociedad. Es decir, puede ser declaración de buenas intenciones o básicamente se hace algo que ya está hecho hace tiempo. El incumplimiento, se acata pero no se cumple. Se hacen normas y no se cumple. Ya sea por fiscalización, por temas de cultura, por temas de aprendizaje, lo que sea, en lo concreto no se cumple. Y el último tema es la inestabilidad, que en el fondo también se espera, y ahí yo tomo las palabras de Fernando, que sea una constitución que primero tiene que pasar el plebiscito de salida. Pasando eso, y si hay un apoyo, que esa se mantenga, que obviamente va a tener reforma, una Carta Magna tiene muchas reformas, hecho la del 80, la que tiene más reformas, sea estable en el tiempo, porque las instituciones tienen que madurar, las instituciones no es que funcionen de una manera brutal al otro día, no es un Big Bang. Entonces, en ese sentido, yo lo que espero, y con esto cierro, cuando uno estudia descentralización, la descentralización no es el remedio a todos los males. De hecho, la literatura nos dice que hay espacios donde se ha descentralizado, han surgido otros problemas, por ejemplo, que no ha necesariamente ha tenido impacto o ha influido en mayores grados de transferencia de recursos, competencia y de poder básicamente los centrar a los subnacionales. Por tanto, acá, y por eso también nosotros estamos preocupados del seguimiento, tan como que lo que se dijo, que dijo el otro, que dijo esto, si hay contrapeso, si hay consenso, si hay desacuerdo, es porque nosotros estamos interesados en hacer también una rendición de cuentas a lo largo del proceso. ¿Cómo va el proceso? Perfecto. Fernando, ustedes como Cámara Chilena de la Construcción, ¿cómo han ido empujando, sociabilizando, siendo parte de la sociedad civil? Y cómo pretenden y se han estado involucrando en este proceso constituyente? Bueno, nosotros hemos estado bastante atentos del proceso. Ya partimos tempranamente acá, particularmente en la sede de Valdivia, en la etapa de campaña. Ya generamos un espacio de conversación con los candidatos constituyentes. Ahí nos acompañó Felipe, yo creo que nos acompañó el 90% de los candidatos de la región, un programa de radio con distintos socios. ¿ya? A nosotros nos interesa que seamos escuchados, nos interesa participar. Como lo decía yo al inicio, es una tremenda oportunidad de poder construir una constitución en conjunto. ¿ya? Pero también hay temores, o sea, tenemos que ser todos escuchados, pero a veces los temores van, toda esta sobreinformación, están los tiempos, ¿ya? Cómo se va a sistematizar, ¿ya? Cómo vamos a hacer que esto cuaje, ¿ya? En un texto, ¿ya? Que
que no sea desbordante, ya un texto que también pueda ser aplicable, como dice Claudio, que sea un texto que permanezca en el tiempo, ya, y que vaya madurando en conjunto con la sociedad. O sea, hoy día tenemos una sociedad, y ahí me arriesgo un poco, que muy de lo inmediato, ¿ya? Y estas cosas no son inmediatas, ¿ya? Esto es un proceso, ¿ya? Un proceso que hay que vivirlo, un proceso en el cual tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos con ese proceso para que tenga éxito, ¿ya? Yo creo que todos estamos hoy día aquí convencidos que esto va a tener éxito, al menos yo, como representante del gremio, estoy convencido de que esto va a tener éxito, y para que tenga éxito nos tenemos que involucrar, tenemos que participar y tenemos que dialogar, ¿ya? Y después de eso también tenemos que fortalecer la institucionalidad, tenemos que fortalecernos como sociedad, fortalecernos en el diálogo para que esta cosa avance, ¿ya? O sea, nadie quiere un nuevo estallido social, tenemos estallido, tuvimos pandemia, entonces queremos avanzar como país, queremos desarrollarnos, y obviamente nos hacemos cargo de las desigualdades que hemos tenido en los últimos años, pero también no podemos echar por la borda todo lo bueno, ¿ya? Entonces ahí tenemos que compatibilizar como sociedad lo bueno que hemos tenido en estos últimos años, ¿ya? Y hacernos cargo de lo malo, y esta es una buena oportunidad de hacernos cargo de lo malo y avanzar en conjunto. Pero me preocupa hoy día los tiempos, ¿ya? Y ahí, tal vez ahí es el enlace con Felipe, no sabemos, hay preocupación de si los tiempos van a alcanzar, ya si vamos a ser capaces de sistematizar todo esto. Tenemos cabildo, nosotros, como lo comentaba, hicimos un cabildo la semana pasada en apoyo a un convenio que firmamos con el CER de la UACH, ya que se va a subir al cabildo. Estamos difundiendo varias iniciativas populares de norma, ya algunas ya alcanzaron las firmas, otras no han alcanzado las firmas, ya tal vez son menos populares, pero son igual de importantes. Tenemos Marcy City, que es una iniciativa de norma que nació en Concepción, que tiene que ver con ciudad inteligente, con descentralización, ya con temas urbanísticos, ¿ya? Que a lo mejor es menos popular, por ejemplo, que las asociadas al tema de que no te retiren los fondos de pensiones o el tema de la educación, pero son iniciativas que son igualmente interesantes y necesarias para nuestro país. Ya están las reuniones, las semanas digitales que tienen los constituyentes, ya han estado las audiencias. Entonces a veces uno se preocupa y dice, oye, vamos a ser capaces, ya, y cuando digo vamos me hago cargo porque estamos todos participando en este proceso, vamos a ser capaces de que esto se termine en el tiempo. ¿Cómo nos vamos a asegurar, ya, de que efectivamente quede esto plasmado, ya, que sea una constitución? Y ahí también está la discusión, si es maximalista, minimalista, ya. Entonces, ¿cómo nos vamos poniendo de acuerdo? Ya, forma de Estado, qué régimen político vamos a tener, si vamos a tener un sistema unicameral, bicameral. Estuvimos con Felipe hace un par de semanas en la Universidad Austral con profesor Fonberg, con una propuesta de cómo funcionar el poder legislativo. Entonces, esas son preocupaciones que tenemos hoy día, ya que tienen nuestros socios, ya qué va a ser el día de mañana con la autonomía del Banco Central, pero tenemos que seguir haciendo cargo y tenemos que ver cómo vamos a lograr cuajar todas estas ideas en un texto, ya, que nos represente a todos los ciudadanos de este país. Y una pregunta para el profesor Luis y de ahí también para Felipe. Está claro que hay un consenso de lo que es de la necesidad de centralizar y todo, pero en lo tangible, ¿qué podría llegar a significar eso para que la gente entienda, digamos, en qué le podría cambiar ciertos aspectos de su vida diaria? Y en esa línea, Felipe ahí puede complementar después cómo podemos hacerlo para comunicar mejor, que es algo que ha dicho la nueva presidenta de la convención, digamos. ¿Cómo podemos salir a comunicar y que la gente entienda lo que verdaderamente significan estos procesos? Bien, yo creo que ahí hay un desafío importante que diversos actores de la sociedad civil le han hecho ver a la convención la necesidad de agilizar, de facilitar, de ampliar los procesos de información o de acceso de la ciudadanía a la gestión de la convención. Al menos para mí resulta llamativo que se hayan producido tantas iniciativas populares de norma. De hecho, había alguna que hablaba de la necesidad de baños en los espacios públicos, por ejemplo. Pero en contraposición a ese número notable de iniciativas populares de norma, hay poca adhesión de la ciudadanía a las iniciativas. Realmente, y de hecho lo conversaba con algunos de mis estudiantes, muchos no tenían ni idea de que efectivamente se venía un proceso
donde la ciudadanía podía de alguna u otra forma presentar sus propias iniciativas. Entonces ahí hay una cuestión que es fundamental, que es cómo conectamos puentes con la ciudadanía para que efectivamente se dé un proceso de deliberación bien amplio, más allá de los muros del antiguo Congreso. Y allí, por supuesto, si queremos una constitución que nos represente a todos, evidentemente las formas en que se produzca esa constitución también son relevantes, ¿no? Allí eso resulta llamativo. Y al mismo tiempo, y esto es una preocupación que comparto con ustedes, es la esperanza que estos procesos de iniciativa popular o de participación ciudadana no sean meramente nominales, porque la cantidad de propuestas, así como la cantidad de audiencias que se han realizado, espero que no terminemos como procesos en la experiencia comparada donde fue tanta la participación que no hubo manera de sistematizar esto y en definitiva se alcanzó con un mínimo acuerdo un proyecto de norma constitucional que no recogía ni una cuarta parte de esas propuestas. Allí yo creo que hay un desafío importante para los convencionales de cómo, de cara a lo que viene, mejoramos los flujos de comunicación con la ciudadanía, entendiendo también que los plazos son bastante limitados. Eso es un reto importante. Felipe. Tiempos y comunicación, creo que eran, o plazo y comunicación, creo que son los dos temas que han consultado y que creo que son bien relevantes. Agregaría un concepto más, que es cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Hemos sido majaderos de la Comisión de Participación de que no había que ser maximalistas con los mecanismos de participación porque no iba a costar implementarlo. Y era mejor tener pocos pero buenos que muchos pero restándote, que no lo ibas a poder implementar, no lo ibas a poder implementar a medias, o inclusive, como bien decía Luis, tenemos que buscar hacerlo de manera impecable en forma, pero además la incidencia que comprometimos tiene que existir, porque si no existe, va a haber frustración, obviamente va a ser una fachada de participación, va a ser nominal y no va a ser real, ¿ya? Yo en ese sentido no solamente me preocupo, sino que me ocupo de la situación en particular. El viernes ingresé el sábado en la mañana, perdón, un informe a la Secretaría de Participación Popular y además a la coordinación con el fin de poder hacer observaciones frente a lo que estaba sucediendo en la plataforma de las iniciativas populares de norma por los tiempos de latencia que existían. Es decir, cuando yo ingreso una iniciativa popular y cuánto se demora en ser revisada, admitida, pertinente y publicada, y de ahí poder buscar las firmas. Y entonces yo encontré que habían algunas de 28 días, 25 días, y era un exceso, entonces perdían mucho tiempo, por ejemplo. Y propuse algunas acciones que iban justamente en apurar esa línea, y ya se están avanzando en eso. Además, hemos estado participando de forma permanente de un grupo que va analizando este tema de la participación, y obviamente cuando uno ve de que ya tenemos hartas iniciativas populares de norma, tenemos la adhesión no es mucha, tenemos más de 100.000 personas inscritas, pero no todas de ellas probablemente han patrocinado iniciativas. Lo complejo va a ser hacer coincidir cuando ingresen las iniciativas a la comisión y si esa temática, por ejemplo, ya ha sido cerrada en la comisión en la votación. ¿Qué pasa ahí? Pasa de que en el reglamento establece de que si esa temática ha sido cerrada, se tiene que abrir por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Entonces, la pregunta es si se va a dar esa unanimidad o no para poder volver a discutir esa temática. Ese es un nudo que va a tener cada una de las comisiones, y eso es seguro. Lo segundo, el tema de los cabildos. El tema de los cabildos ya está abierta la plataforma para poder subir cabildos, pero todavía no hay difusión concreta, precisa, de la metodología, primero, y segundo, de esta difusión amplia que permita que toda la ciudadanía, o no toda, pero una buena parte, que son los que más participan, se enteren y comiencen a subir. Yo no sé cuántos hay arriba, podríamos revisarlo un ratito más y les puedo comentar. Pero ¿qué pasa? Que esos cabildos no estarían siendo incidentes tampoco en la deliberación de las comisiones, estarían siendo incidentes en las indicaciones. ¿Es lo que prometimos nosotros? No. No, están llegando tarde. Ya están llegando tarde y no estamos cumpliendo con nuestra... O estarían llegando tarde, quizás no todos, pero obviamente hay un tema de la sistematización y es algo complejo. Yo tengo
este tema de la participación bien involucrado en mi día a día, porque estoy participando activamente en la comisión de los distintos subgrupos, y estoy no solamente haciendo la crítica, sino que haciendo propuestas para poder ir mejorando este proceso, entendiendo que lo vengo diciendo hace 4 meses o 3 meses atrás desde la comisión de participación y después en los mismos plenarios respecto a lo que estábamos aprobando. Este va a ser según yo, la gran complicación de la convención este mes de enero y principios de febrero. Va a ser, hay un riesgo grande, sí, y si no nos ponemos las pilas nosotros desde el punto de vista de la comunicación y la conexión con la ciudadanía, probablemente exista un momento irreversible respecto a la participación ciudadana que nosotros mismos comprometemos. Y respecto al plazo, creo que hay varias. Han salido varias notas, varias información frente a lo que piensan los mismos convencionales en el tema del plazo. Apareció la Telemarino diciendo que teníamos que ampliar un año más. Después aparecieron otros que teníamos que ir revisando, y cuando asumió la nueva mesa, asume y señala de que tienen que ver el tema del plazo, que uno de los principales desafíos. ¿Por qué? Porque nos quedan 6 meses y si uno cuenta de atrás para adelante, tiene un rato de armonización, y obviamente ese rato no se cuenta para poder deliberar. Entonces tienes que pasar la deliberación en las comisiones, las indicaciones en las mismas comisiones, después se va al plenario y también se genera debate en el plenario. Por lo que el tema de los plazos yo creo que lo vamos a tener con mayor claridad después del 31 de enero, cuando termine el primer proceso de participación con el mecanismo de la iniciativa popular de normas. ¿Ya? Eso es lo que considero yo. Ahora, ¿es una oportunidad? Sí, es una oportunidad. Para mi sector es una tremenda oportunidad, porque recordemos de que el Parlamento, como está compuesto y como va a estar compuesto, nosotros vamos a tener más de 65 diputados, vamos a tener la mitad del Senado, y esto requiere reforma constitucional por 2/3. Ahí sí nos van a tener que escuchar. Ahí sí nosotros vamos a poder incidir en la conversación. Probablemente dentro de la convención estamos siendo, de alguna manera, no nos atrincheramos nosotros, sino que en el mismo proceso de conversación, como que ustedes no. De hecho, se dio en el tema de la presidencia de la mesa. ¿Y por qué digo que va a ser una oportunidad? Porque una oportunidad probablemente para conversar cómo se va a hacer el plebiscito de salida. ¿Queremos hacer un plebiscito de salida de apruebo o rechazo? ¿Queremos antagonizar con una constitución del 80 en donde efectivamente consideramos de que tenemos que mejorarla o cambiar? ¿Por qué no hacemos otro tipo de propuesta? Propuesta de minoría, la constitución de la presidenta Bachelet o alguna otra alternativa que se pueda dar en la misma convención. Entonces, son detalles que al momento de zanjar de que si va a ser necesario mayor plazo, vamos a tener la posibilidad de conversar, que evidentemente ahora no es el momento. Perfecto. Claudio, y en base a la composición de la convención, ¿tú sientes que se van a poder generar esos acuerdos, esos consensos, como para cumplir con los timings, o ya proyectas tú que esto va a demorar un poco más? Y lo conecto con lo que dice Fernando, un poco de tener claridad y contribuir a disminuir un poco la incertidumbre que está existiendo actualmente. Difícil pregunta, pero creo que yo tiendo a pensar que hay temáticas y temáticas. O sea, hay temáticas sobre las cuales yo creo que se va a alcanzar acuerdos más pronto, y otras que no tanto. Yo creo que otras que posiblemente no vayan a alcanzar el tiempo, no alcancen a animar posturas, cosas que van a tener que, según entiendo, pasar por otro tipo de ley, otro tipo de regulación, si es que no queda contemplado. Entonces, es un buen punto lo que dice Felipe respecto al tema de que eventualmente una reforma al plazo, en el fondo, va a pasar por dialogar con el nuevo Congreso que tiene otras correlaciones de fuerza, y que efectivamente puede terminar o bien favoreciendo en ese sentido, o también algunos sectores pueden entender que está precisamente ocurriendo lo contrario, que entorpecerlo, que hemos visto esta lógica del poder constituido versus el poder del otro tipo de poder. Entonces, eh, creo que acá yo creo que la invitación es al diálogo. Yo creo que no es,
yo no soy partidario de la lógica de imponer mayoría por imponer mayoría. Tampoco soy de la lógica de que la minoría se atrinchere, o que los atrincheren, como dice Felipe también, que eso también es cierto, en varias discusiones ha sido así. Ese no es el camino, creo yo. Y por otro lado, también se han visto situaciones en las cuales el trabajo es mucho más, es mucho menos conflictivo de lo que uno piensa. O sea, yo he visto los videos para hacer este trabajo que yo les presenté. El ambiente, el clima es otro, prima el respeto, prima escuchar. Obviamente hay posiciones que son, obviamente conceptuales, ideológicamente son distintas, pero prima un ambiente de respeto, por lo menos lo que yo vi en eso. Ya después, detrás de las cámaras, uno, bueno, no se entera de eso, no lo sabe cómo pasan las cosas, pero y bien que así también existe ese espacio, creo yo. O sea, bien que existe. Yo lo que espero es que básicamente avancemos en situaciones de diálogo y entendimiento donde no se veten posiciones a priori, que en el fondo el diálogo vaya siendo, como decía Felipe, con esto termino, habían aspectos que estaban siendo consensuados respecto a ciertos temas, y después que quizás por forma o por fondo no logran concretarse en un gran acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con lo primero, que en el fondo ex- existen espacios de entendimiento. Yo creo que eso está. Existen los espacios de entendimiento, y ahí es esperable que la nueva mesa con la nueva vicepresidencia tengan más, que el enfoque también sea no solamente comunicar hacia afuera, sino también el trabajo interno, donde los cuales se puedan hacer, eh, no se van a hacer cuajar todos los intereses, porque eso no es irreal, pero sí tiene que haber aquí en el fondo los aspectos más, creo yo, esenciales, fundamentales, institucionales, del régimen, y otros aspectos del modelo económico también, o socioeconómico y medioambiental también queden en esa lógica de los acuerdos. Perfecto. Voy con las últimas 3 preguntas. Se está acabando el tiempo, pero para que respondamos más o menos de manera precisa. Un poco, Luis, ¿cómo evaluarías los espacios, la tecnología que se ha dispuesto para los espacios de participación en la convención? Y si crees que si están siendo aprovechados como se esperaría o como se necesitaría. Bien, ahí yo creo que es interesante porque igual la discusión constitucional chilena se produce en este tiempo, ¿no?, de transformación digital. Pero resulta llamativo, y eso sería un trabajo a realizar, sobre si son los jóvenes de la era digital los que se han sentido convocados a, por ejemplo, proponer iniciativas, o si esto está de alguna otra forma siendo ejercido por grupos que se han activado políticamente o que de alguna otra forma se vincularon con el proceso que generó la Convención Constitucional. En la práctica yo creo que ha operado de manera eficiente, sin embargo el acceso, la posibilidad de acceso se ve truncada por la falta de información. O sea, en buena medida se requiere abrir mayores espacios de difusión para estas iniciativas, y las que están por venir, como señalaba Felipe, vienen otras instancias de participación que ha considerado la Convención, pero tenemos que ver si en la práctica esto convoca a los distintos sectores de la sociedad chilena. Yo creo que ahí se está jugando precisamente la legitimidad de este proceso, no solamente en el plebiscito de salida, que efectivamente va a ser la resolución de la ciudadanía la que dé el apruebo o el rechazo a este proyecto de nueva constitución, sino que debemos pensar en la legitimidad de las formas y de los procesos sobre cómo se está llevando a cabo. Esta es una constitución o un proyecto de constitución que se está construyendo en la era digital, pero que también se está construyendo en la era de la poca credibilidad hacia las instituciones, y la convención termina siendo una institución, aunque es hoy un referente importante de transformación y de construcción del diseño de la sociedad que está por venir, pero debemos acercar el discurso a la gente, para que la gente de alguna u otra forma se sienta convocada a participar y a promover las iniciativas y a ser parte de las otras instancias de participación. Perfecto. Y la Cámara Chilena de la Construcción ha estado, digamos, impulsando, informando a sus socios y a la sociedad, y también distintos gremios están invitando a sumarse a ciertas iniciativas populares, digamos. ¿Cómo ves tú esto y qué llamado haces, digamos, a la sociedad civil como para seguir apoyando este tipo de acciones? Sí, mira, yo ahí concuerdo plenamente con lo que plantea Luis. O sea, nosotros hemos hecho una amplia difusión
a nuestros socios, ya hemos usado los canales de difusión de los cuales dispone la Cámara, ya, redes sociales, pero a mí me hace falta también, y encuentro que falta difusión, ya un poco más institucional, hacernos cargo como Estado, los distintos espacios de uso público, ya los canales de televisión, ya generar una campaña de difusión de las iniciativas populares de norma. O sea, nosotros estamos difundiendo las que estamos apoyando, pero también estamos incentivando, ya, y estamos invitando a que la gente visite la plataforma, ya, conozca las iniciativas populares de norma y vote por aquellas 7 o menos que más lo identifiquen. Pero efectivamente, esa difusión, ¿ya? Y ahí voy ya un poco al rol del Estado, el rol de la sociedad en su conjunto. Yo creo que estamos al debe. Ya la plataforma funciona bastante bien. Ya yo asisto a varias iniciativas desde los primeros días. Es bastante rápida. Ya hoy día todos tenemos nuestra clave única asociada a todos los trámites que hemos hecho en pandemia. Entonces, el acceder no es complejo, pero la difusión ya es donde estamos al debe. Nosotros como gremio y distintos gremios hemos estado aportando esta difusión, pero tenemos que tiene que ser un poco más fuerte y tiene que nacer de todas las instituciones, ya instituciones públicas, instituciones privadas. Lo mismo pasa con los cabildos. Nosotros hicimos un cabildo la semana pasada, ya, pero como dice Felipe, han sido un poco difundidos. Felipe va a revisar cuántos cabildos hay hoy día en la plataforma. Hay 3 cabildos en la plataforma. Entonces también falta difusión, ¿ya? Y yo creo que ahí hay que hacer un llamado a la sociedad completa, a los distintos gremios, al sector público, al sector privado, de poder hacer una correcta difusión, ya, porque es una tremenda oportunidad de poder participar, ya, y de poder escuchar lo que queremos nosotros los ciudadanos en esta nueva constitución. Y también hacer un llamado a la sociedad, o sea, no tener miedo de participar, ya, porque a veces también hemos escuchado por ahí, oye, es que si voto y uso mi clave única, me van a inscribir en un partido político, me van a inscribir en esta cosa. No, oye, en la plataforma es bastante segura, ¿ya? Perder ese miedo, perder esa desconfianza, o sea, efectivamente estamos en un periodo de falta de confianza tremenda hacia las instituciones, ¿ya? Pero perdamos ese temor, ya, atrevámonos, participemos de estas instancias y también hagamos más difusión, ¿ya? Nosotros como Cámara estamos comprometidos en la difusión de la plataforma, más allá de las iniciativas que estamos promoviendo, pero hagámonos cargo y fomentemos la participación y la difusión de esta plataforma, y también nosotros ciudadanos perdamos el miedo de participar. Perfecto. Felipe, la última pregunta ya. En tu discurso inicial tú hablaste enfáticamente de empujar la descentralización, apoyar los sectores rurales o más vulnerables. ¿Qué has aprendido en este tiempo para llegar a concretarlo? ¿Y cómo piensas seguir empujando esto? Bueno, yo he aprendido mucho, mucho primero por las diferentes audiencias públicas. Creo que es muy importante nutrirse con las diferentes miradas en relación a las experiencias de vida que tienen las personas en los distintos territorios de Chile. ¿Cómo seguir empujando? Obviamente yo creo que esto tiene relación, como decía Claudia, con mucho diálogo, tratando de sensibilizar también a todos los comerciales que uno pueda, frente a la importancia y también de ver cuáles son los espacios de acuerdo, cuál es el mínimo común. El mínimo común tiene que existir y ojalá que sea, no sé si unanimidad, pero con una mayoría importante que involucre todas las sensibilidades políticas de la convención. Y también, por otro lado, uno tiene que ir siendo muy claro sobre los efectos de dar tantos pasos a la vez. Las propuestas que viene de regiones autonómicas, según mi mirada, es una, no sé si un estado regional o federal desde el punto de vista de lo conceptual. Sin embargo, creo que son muchos los pasos que se están queriendo dar, y obviamente que uno tiene que ser muy claro en el fundamento frente a los efectos que podrían generar diferentes de esas descentralizaciones que se están buscando. Ahora, hay un punto relevante que en la centroizquierda tampoco, o la izquierda, tampoco hay consenso frente a este tema.
Acá se ha hablado que la sala de máquinas, no acá en esta conversación, pero se habla de que la sala de máquinas es la Comisión 1, el sistema político. Sin embargo, hay muchos que consideramos de que la efectiva sala de máquinas está en la descentralización del poder, en la forma de Estado y en cómo uno va a asignar ahí las competencias y cierta, obviamente, facultades y atribuciones a los distintos entes o niveles subnacionales. Entonces hay, según mi punto de vista, una también interesante pugna de poder en la izquierda para poder determinar cuál es la forma de Estado que se quiere, porque estuvimos hace 2 semanas atrás, no, un mes atrás yo creo ya, en FASEA, en el seminario de la Fundación Chile Descentralizado, junto con el CER, y resulta que ahí había diferencia profunda entre Ramona Reyes y Pedro Muñoz. Entonces, y profunda con inclusive el Poder Judicial. Entonces, en esa línea, y Pedro justamente encarna lo de la Comisión 1 y Ramona lo de la Comisión 3. Entonces, pareciera ser de que hubo ahí una conversación interna primero entre los convencionales de izquierda de la Comisión 3 para saber cómo enfrentar el proceso de centralización sin trabajarlo con los de la Comisión 1, lo que podría tener un eventual conflicto más adelante y probablemente no sean tanto los pasos que finalmente se den a través de la convención, sino que hagamos una descentralización, pero avancemos y lo proyectemos en el tiempo también. Así que creo que esas son las cosas importantes, argumentar bien los efectos, siempre dialogando y obviamente escuchando las diferentes miradas para ir conociendo las experiencias de vía que tienen los distintos convencionales y también los ciudadanos que nosotros tenemos como mandato, como comisión, salir a todas las regiones. Por eso hacemos estas audiencias en el territorio. Gracias, Felipe. Tengo varias preguntas y se me vienen más preguntas a la mente, pero ya tenemos que, por el tiempo, dar por finalizado. Quiero recalcar que fueron invitados también el resto de los convencionales, que lamentablemente por temas de agenda no pudieron estar. Y nos vamos con ciertos conceptos, tiempos concretos que permitan un poco contribuir a la claridad, más comunicación. Creo que está claro que es tarea de todos, digamos, difundir y contar qué es lo que está pasando en la convención, y esta instancia es un reflejo y un esfuerzo que se está haciendo. Cumplir con las expectativas, no ir más allá, no generar expectativas falsas que después puedan, digamos, seguir generando desconfianza, que es el cuarto punto que yo destaco, que ustedes todos dicen que es importante generar confianza en la gente para que participe, y así se haga este proceso de manera en que todos participen y sea bien consensuado. Así que por mi parte agradezco a los cuatro por estar en este conversatorio y nos despedimos. Fernando, si quieres decir algunas palabras finales para despedirnos. Sí, quiero darte las gracias a ti, Carlos, por la conducción y la moderación de este seminario. Ya dar las gracias a cada uno de los que están hoy día conectados, los que van a poder ver este material a futuro. Dar las gracias también a todo el equipo que ha estado hoy día trabajando en esto, pero especialmente a nuestros expositores, Claudio, Luis, y también a Felipe, que se hizo un espacio dentro de su semana digital para poder acompañarnos en este espacio que es relevante. Ya hay que participar, ya, y tenemos que dar a conocer en lo que está hoy día la Convención Constitucional, que tenemos que sacar adelante esto todos juntos. Así que muchas gracias también a todos los socios, a todos los colaboradores de la Cámara que están hoy día presentes en este seminario. La Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, cumplió 60 años de trabajo gremial el 17 de noviembre de 2021. La sede fue creada gracias a la iniciativa de un grupo de constructores con el objetivo de buscar apoyar las acciones para reconstruir la ciudad después del fatídico terremoto de 1960. Se colocaron manos a la obra y crearon una filial liderada por Eugenio Gebhard Paulus. Desde sus orígenes, la sede buscó no solo levantar las necesidades de sus socios en relación con las dificultades de la industria de la construcción, sino que también tuvo y tiene, hasta hoy, una especial preocupación por los trabajadores, acompañándolos en formación, salud y bienestar a través de la importante red social.
Durante su mes de aniversario, la sede Valdivia realizó diversas actividades como intervenciones en obras, donde 2 de los integrantes de la banda chilena Los Jaivas visitaron durante una semana la capital de Los Ríos para presentar su espectáculo Un recorrido por la música de los Jaivas. Las intervenciones se realizaron en las empresas Chilemac, Capreva, Valdicor, Isaflor, Decoplas, Bech Sur y constructora Oyarzocram, con el apoyo de la Corporación Cultural. Durante el mes de noviembre se realizó un programa especial de Construye los Ríos en las radios Austral y Tornagaleones, donde los directivos de la sede dieron a conocer distintos avances en materia de obras públicas, sostenibilidad, vivienda, urbanismo y desafíos del gremio en los próximos años. También se realizó un especial en el Diario Austral Región de los Ríos, donde se hizo un recorrido por los 60 años del gremio y las distintas acciones que han realizado con la finalidad de ser un aporte a la comunidad y a sus asociados. Para finalizar las actividades, se realizó la cena de aniversario, donde se premió a socios y a empresas destacadas. La señorita Sofía Klassing recibió el premio Espíritu Cámara 2021. El consejero regional Jean-Pierre Lacrampe recibió el premio Participación Gremial 2021. Y Heriberto Stange recibió el premio Compromiso Gremial 2021. Las empresas destacadas fueron la empresa constructora Capreva, que recibió el reconocimiento Construcción y Salud Laboral 2021. Se destacó el esfuerzo y compromiso de la empresa constructora Bech Sur Limitada por apoyar la inserción de mujeres en el sector construcción, recibiendo el premio Equidad de Género y Construcción. Finalmente, las empresas socias Orval Limitada y Gómez y Vergara Compañía Limitada fueron reconocidas con el premio Responsabilidad Social 2021 por su constante entrega de programas sociales. Durante el evento, que se realizó a orillas del Santuario de la Naturaleza de Valdivia, los socios e invitados especiales dejaron varios saludos. Quiero saludar a todos nuestros socios de la sede Valdivia en estos 60 años. Ya han sido 60 años de gremial, 60 años desde el 17 de noviembre del año 1961, donde un grupo de personas de Valdivia, al alero de la reconstrucción, tomaron la decisión de forjar este gremio. ¿Ya? Gremio que ha sido forjado desde la resiliencia, que ha sido forjado a través del cambio, ¿ya? Cambio que estamos viviendo hoy día. Cambio al cual nos hemos adaptado en estos años, donde han pasado grandes hombres y grandes mujeres por la sede de Valdivia, y donde nosotros esperamos estar a la altura de los desafíos que enfrentamos el día de hoy, y también nos estamos proyectando, ojalá, más de 60 años hacia el futuro. Así que un gran abrazo a todos nuestros socios de la sede de Valdivia en este aniversario número 60, en estas 6 décadas de vida gremial. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar acompañando a los socios, a la mesa, al consejo y a los past presidents, y también a todo el equipo Cámara de la sede regional de Valdivia en esto del nuevo aniversario de 60 años. Espero que sigan trabajando con fuerza, con corazón y con mucho compromiso, como lo han venido haciendo, en llevar a esta Cámara, a nuestra industria, a los niveles más altos del estándar y del compromiso con nuestro país. Les deseo todo lo mejor. Quiero dar un afectuoso saludo a todas las socios y socios de la Cámara de Valdivia, que están cumpliendo 60 años de un trabajo invaluable por el crecimiento de la región de Los Ríos, aportando al rubro de la construcción y con esto mejorar también la calidad de vida de todos los habitantes de la región. Así que un afectuoso saludo de toda nuestra Cámara Regional de Coyhaique a la Cámara Regional de Valdivia y a su presidente, don Fernando Vázquez. Saludar a la Cámara Chilena de la Construcción sede de Valdivia en sus 60 años y ser parte de esta historia durante 20 es un orgullo y un honor, así que felicitaciones a todos los socios y socias que han hecho historia en este gremio en Los Ríos. Muy felices 60 años a la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia,
Nos toca celebrarlo con una coyuntura nacional bien especial, pero sabemos que la Cámara va a tener la sabiduría, para hacer el mejor aporte en beneficio del gremio, de la región y del país. Felices 60 años. Bueno, hoy día nos hemos reunido con el motivo del aniversario número 60 de nuestra querida Cámara de la Chilena Construcción de Valdivia. Tenemos algunos invitados locales y también de la zona cercana, de la zona austral. Estamos muy contentos de poder retomar la vida habitual que correspondía y que era típica de la Cámara. Así que muy contentos de participar y muy orgullosos de cumplir una nueva década hace 60 años en esta sede. En sus 60 años quiero desear el mayor de los éxitos y felicidades a la Cámara Chilena de Construcción Valdivia, a la que tuve la oportunidad de servir como presidente hace un par de años. Desearles muchos otros 60 años de fructífera labor gremial y que ojalá podamos seguir insertándonos cada vez más en la comunidad de Valdivia y en la región de Los Ríos para poder incidir positivamente en las políticas públicas del territorio donde vivimos. Suerte. Estimados socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción de Valdivia, quiero enviarles un gran saludo por estos 60 años de vida que están cumpliendo en estos momentos y felicitarles por el aporte que durante estas 6 décadas han realizado para el desarrollo de nuestra industria, de la región y del país. Este nuevo aniversario es sin duda un hito y consolida la presencia del gremio en un territorio que ha enfrentado grandes desafíos como la reconstrucción tras el terremoto de 1960 y el trabajo transversal que se requirió para pasar de ser una provincia a convertirse en una nueva región. Mis hijos, cuando eran chicos, se iban a bañar a esa playa, que la mayoría de los animeños recuerdan con nostalgia. De todas partes venían la gente, era como, se llenaba eso, venían de picnic. La gente cruzaba a nado para allá, para el otro lado, para las ánimas, ¿cierto? Habían botes que trasladaban a la gente para la orilla, para el otro lado. Y la playa se llenaba porque desde el puente hasta acá, hasta lo que es el Bombero Classic, lo que es el gimnasio hacia atrás, era playa. Era como que todos nos conocíamos, éramos como una familia, era súper bonito porque toda la gente se cuidaba sus cositas y era como se juntaba la gente así como algo familiar y como que todos nos conocíamos. Para nosotros volver a recuperar esta playa sería un sueño para todos los animeños, no solamente para las ánimas, sino para Valdivia. Hoy día no tenemos muchos lugares donde salir a recrearnos y ese sería un lugar ideal porque contempla plazas, plazuelas, instalar algunos locales comerciales donde está el CAR hoy día hasta Bombero Classic o hasta Mata, que es el gran sueño que tenemos. Si se logra el proyecto que hay, que he visto las maquetas que hay, sería súper bueno para el barrio porque levantaría la parte turística, levantaría la parte económica, se crearían nuevos espacios, se crearían nuevas manos de obra, comercio, más trabajo y sería un levantamiento espectacular para nuestro barrio. Y hacer un llamado hoy día básicamente a las nuevas autoridades, sí que es un trabajo a mediano a largo plazo, pero que hay que partir hoy día. Hay que ayudar no solamente al barrio, si este no es una playa solamente para el barrio, tiene el nombre Playa Las Ánimas, Humedal Las Ánimas, pero hay que recuperarlo y que entiendan que este es un beneficio para la ciudad, para Valdivia entero, entonces que va a elevar el nivel de turismo, a lo mejor el mismo turismo que tenemos dentro de la ciudad, que son nuestros mismos habitantes, los que ya no van a ir a niebla, van a poder caminar, llegar fácilmente a nuestro barrio y levantar este emblemático barrio que es Las Ánimas. Han llegado nuevas cabezas al municipio, a la gobernación. Me gustaría hacer un llamado a esas personas para que este proyecto, que es muy importante para la localidad de Las Ánimas, como este sector de Coyico,
y de Ecuador, que por favor ellos también le pongan punch para que esto funcione y que mañana tengamos una playa espectacular para Valdivia, para la gente de Valdivia. No tengamos que salir afuera a tomar el sol o a recrear. En Valdivia no tenemos playa. Para salir a la playa tenemos que viajar 20, 25 minutos, ir al mar. Pero en nuestra ciudad nos falta una playa. Está la playa Coyico, pero esta playa era mucho más grande. Era una playa de todos los valdivianos, yo creo. Por eso es tan importante recuperar este proyecto y por eso como presidente de la Corporación del Desarrollo de las Ánimas estamos luchando junto a los más dirigentes de acá, vecinos del sector y mucha gente de acá de Valdivia, dirigentes de otros sectores igual nos apoyan porque queremos recuperar esto que es un monumento, que nosotros creemos que es un monumento valdiviano, esta playa, y además que va a tener un parque urbano donde los vecinos, los turistas que lleguen a nuestra ciudad van a poder visitar. Así que ese es el sueño de los animeños y de los valdivianos, recuperar esta playa.